Minutos de su tiempo porque lo tenemos al profesor emérito de la Universidad Nacional de Jujuy, licenciado en Economía, el profesor Benito Aramayo, que le preguntamos justamente sobre el cepo, eliminación o flexibilización. ¿Cómo está, profe? Buenos días, Carla Alfonso lo saluda y le da la bienvenida minuto a minuto. Buen día, Carla, buen día, Hugo. Estamos con el tema del día, obviamente. Lo que va a pasar sabremos en el curso de la mañana o hasta las 4 de la tarde, que es cuando cierran, digamos, los mercados, en este caso de divisas. Lo que sí interesa, para que la audiencia tenga una idea de aproximación a lo que se está concretando con el acuerdo que se hace con el Fondo Monetario Internacional, es que el monto que dicen que va a ser el total a desembolsar tanto por el Fondo Monetario como por el Tesoro norteamericano, el Banco Mundial y otros organismos, son aproximadamente 32.000 millones de dólares. Esta es una cifra muy importante que tiene que ver con las exigencias, digamos, que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional para otorgar este tipo de auxilio. Se dice que fue precisamente desde las autoridades del fondo quienes dijeron se hace esto pero con estas condiciones. Y las condiciones en primer lugar era levantar el cepo, porque eso tiene beneficiarios concretos, que es lo que interesa para ustedes y para la audiencia. Los que han celebrado obviamente son los grandes exportadores, los bancos, exportadores de cereales particularmente, de automóviles, todo lo que tienen que ver con el complejo, digamos, sojero, en este caso tiene que ver con el principal rubro de exportación. También los que exportan crudo, es decir, ellos son los que celebran este levantamiento del cepo, porque hasta ahora estaban limitados en sus posibilidades de remitir utilidades de las empresas extranjeras radicadas en la Argentina hacia el exterior. Ahora lo van a poder hacer. Por eso celebran con bombos y platillos que se levante el cepo para que tengan libre disponibilidad de sus ganancias, convertir las ganancias en pesos a dólares en el mercado libre y remitir utilidades a sus casas matrices sin ningún tipo de limitaciones. Esto es el principal objetivo de levantar el cepo en relación a quienes son el poder económico real de la Argentina. Aramayo, entonces, sí. Le pregunto, ¿a cuánto cree que va a abrir el dólar hoy en un ratito? Bueno, eso es un interrogante que se hace todo el mundo. Puede ser que se han tomado medidas para que no se les dispare por arriba de los 1.400, tengan en cuenta que estaba cotizándose en 1.375 el día viernes. Sí, aquí en Jujuy había pasado los 1.400 para el que quería comprar. Y por lo tanto, ¿quién sabe cómo se va a comportar en este caso no la presión sobre el dólar, si va a haber una corrida hacia el dólar o no? Esto es un interrogante que lo vamos a dilucidar en lo que queda del día. La otra cosa que me parece a mí que es importante, que si el gobierno quiere evitar la corrida de los que tienen cierta capacidad de ahorro en la población, que pueden traducirlo a dólares, saliendo de los plazos fijos. Para evitar esto, el gobierno va a tener que subir la tasa de interés a los plazos fijos hoy o mañana a más tardar. Están dando aproximadamente el 32% anual, un promedio del 2.5 por mes. Esto no alcanza para contener la corrida que puede haber hacia el dólar. Van a estar obligados a elevar la tasa de interés en los bancos para que los ahorristas no se escapen de su plazo fijo y se vayan al dólar a partir de esta semana. Eso es lo que hay que seguir atentamente en estos días, me parece. Pero después lo que hay que preguntarse, ¿para qué semejante cantidad de recursos, 32.000 millones de dólares? Tengan en cuenta de que la deuda que tiene al 24, estamos hablando, de exportación de bienes, es decir, se le debe a los exportadores de bienes 5.724 millones de dólares. A los importadores se le estaba debiendo 44.112 millones de dólares. Y a los
pagos por servicios de la deuda 13.524, es decir, 63.300 millones de dólares es la deuda del año pasado. ¿Y quiénes son los acreedores que interesa conocer, que son los acreedores privados? Porque hay que saber también de que la deuda pública en dólares de la Argentina, el 73% es deuda con títulos públicos, es decir, deudas que emitían los gobiernos desde hace 30 años atrás, que se fue acumulando, y solo el 21% se debe en dólares al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la CAF, es decir, aquí el problema es que este 72% de títulos públicos lo tienen los grandes fondos de inversión en el mundo, no solamente de Estados Unidos, sino también de Europa, que son BlackRock, Allianz, Templeton, PIMCO, el banco HSBC, Iverson, es decir, estos son los que están esperando que se pueda renovar los servicios de sus deudas, y eso es lo que siempre hemos denominado una deuda eterna. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que se les pague los intereses y renuevan capital. Y entonces esta es la bicicleta financiera que tienen acogotada a la Argentina, porque no se paga o no se termina de pagar nunca. Y entonces el cepo verdadero que tenemos los argentinos es la deuda en general, es la dependencia respecto del capital financiero y es la dependencia respecto de los mercados a donde van los productos que exportan desde Argentina. Este es el drama de la economía argentina de los últimos 40 años, que no se sale solamente con este tipo de decisiones, que en este caso es liberar el cepo, que venía desde el año 2011, se puede decir, que lo continuó Macri haciendo lo que hizo para endeudar al país en una cifra fabulosa, superior a la que están endeudados de ahora, porque fueron 44.500 millones de dólares. Y entonces, esto es algo que tiene la figura de una bicicleta, donde nunca terminamos de pagar, nunca terminamos de salir del cepo de la deuda externa, y estamos en una situación en donde se deteriora la estructura productiva de la Argentina, producto de políticas que ahora se están aplicando, como es permitir el ingreso de productos alimenticios, de ropa, de calzado, a la Argentina, con lo cual están poniendo en una situación muy difícil a la industria nacional. Profe, otro detalle no menor, ¿no? Porque se habla de esta flexibilización o del final del cepo cambiario, pero también hay restricciones. Por ejemplo, el tema de $100 por ventanilla, el tema del home banking, de las extracciones. Claro. Exacto, porque no es una liberación total para todo el mundo. Esta es liberación, lo he dicho al inicio, particularmente para que los grandes exportadores, los grandes empresarios del automotor, de las exportadores del complejo agroindustrial, lo que tiene que ver también con todo el negocio del petróleo, puedan convertir sus ganancias a dólares y remitir lo que se le exige desde las casas matrices, que no lo podían hacer ahora por el cepo, ¿se entiende? Entonces, después van a haber restricciones, porque si no te permiten comprar uno de $100 por ventanilla, ¿a dónde va a ir el público que quiera pasar sus ahorros o lo que tenga de capacidad de ahorro? Va a seguir yendo a las cuevas. Exactamente. Eso es así. Exactamente. Yo quería preguntarle por ese tema, bien lo tocó Carla, ¿no? Hay una confusión, que ya no es confusión, que ya parece más una certeza, en relación a que la gente no va a poder... Esto es oficial por una circular del Banco Central, sí, no va a poder presentarse en la ventanilla y reclamar más de $100 en efectivo para comprar. ¿Qué responde el gobierno? El gobierno responde, no, esto lo hacemos para que se blanquee la plata, para que la gente la ponga en su caja de ahorro en pesos, de ahí la transfiera a su caja de ahorro en dólares y después pueda retirar lo que quiera. El gobierno argumenta que esto es para un tema de blanco y negro. Lo cierto es que los bancos no tienen la plata para entregar. Yo le pregunto, Aramayo, en materia de inflación, ya se está hablando de una inflación para abril del 5% como piso. ¿Usted cree que esto va a generar un fuerte pico de precios?
así es porque hay algo que en la historia económica argentina es importante que conozcan. En la década del 60, después de la devaluación de Frondizi, que fue muy, muy importante, se estudió mucho la secuencia de devaluación, acomodamiento de los precios relativos, producto de las devaluaciones, inmediatamente una respuesta de los trabajadores tratando de recomponer su salario. Es la famosa espiral de devaluación precio-salario. Lo que sucede es que hoy se va a dar a la primera parte, que ya se dio, esta es una devaluación prácticamente del 30% de la moneda, se va a dar un reacomodamiento de los precios, lo más probable es que la inflación del mes de abril del 5% o más, ¿da? Pero lo que no hay es la misma capacidad de respuesta que tenía el movimiento obrero y los trabajadores en la década del 60 que la que tiene hoy. Por el desprestigio de todo lo que fue la dirección de los llamados gordos y de los que tienen el control fundamental del movimiento obrero, que es lo que ha perdido prestigio, ha perdido base, la proporción de trabajadores que no dependen, ¿no?, de un patrón es más elevada que lo que sí tienen en relación de dependencia y por lo tanto es una situación distinta. Pero lo que sí se va a dar es una espiral de evaluación, precio relativo, salario. Eso va a ser lo que hay que seguir atentamente porque va a depender de la capacidad de respuesta de los trabajadores ante este tipo de situaciones que tienen, 60 años de historia, y que es lo que hemos estudiado siempre desde la economía política. Y finalmente, esto es una nueva vuelta de calecita de la dependencia de nuestro país respecto del capital financiero en general y de las potencias imperialistas en particular. Bueno, ahora yo le pregunto, Benito, si bien con el surgimiento del dólar paralelo, que ya generaba un tema de controversia, porque tergiversan el tema de los precios, pasa acá en nuestra provincia y pasan en distintas provincias, que cierra el dólar con un precio y sin embargo después vamos a las cuevas y resulta que tienen otro precio porque hay un problema de arbitraje con el sistema de precios que tiene el dólar paralelo. Preguntarle cómo va a ser el impacto también, no solamente en el dólar paralelo, sino dólar turista y compra de tarjetas en el exterior. Bueno, con el dólar blue, el dólar paralelo, es muy probable que suceda lo que está diciendo, de que se vaya hoy a las cuevas o a los lugares donde venden dólares que no sean 1.385 como fue hasta el día viernes o 1.400. Lo más probable es que sea un poco superior. En cuanto a las tarjetas, se mantiene el impuesto del 30% sobre todas las compras que se haga con tarjeta y que se haga en el turismo internacional cuando se sale del país y se hace un gasto con tarjetas de crédito. Esto sigue. Por lo tanto, no es una liberación total, es una liberación parcial que, repito, tiene beneficiarios muy, muy conocidos, muy poderosos, que son los que le van a poner el ritmo a todo lo que va a ser la política cambiaria en los próximos meses o los próximos años. Usted recién hablaba de los beneficiarios, podemos hablar de los perjudicados también. Sí. Usted hablaba de exportadores y vamos a hablar de los importadores. Los importadores van a tener problemas. Exactamente. Y que la gente... ¿Por qué? Porque se encarece los bienes de importación. Exacto. Y eso se traslada también en la estructura productiva de la Argentina a precio. Inevitable. Exacto. Para aclarar a la gente, cuando hablamos de importadores, no crean que estamos necesariamente hablando de importaciones de robots. Acá en Argentina produce tampoco que pequeñas pymes necesitan de pequeños productos importados para poder producir y vender, con lo cual un aumento de sus costos va a impulsar todavía la inflación, digamos. La pregunta es, ¿la industria nacional con esto se favorece, se perjudica, puede dar más empleo, menos? No, yo creo que se perjudica. Primero porque se está abriendo las importaciones a productos del extranjero que compiten con la producción nacional. Primero. Segundo, se perjudican porque se encarecen, como recién acaba de decir, las importaciones de insumos que son imprescindibles para la industria interna. Y por lo tanto salen de la competencia si se sigue importando calzado, ropa, alimentos, como se está haciendo, ¿no? Carne de cerdo, como se está haciendo. Esto va a tener un grave perjuicio para lo que es la estructura productiva de las pequeñas y medianas empresas, que serían la base de lo que es la burguesía nacional, la pequeña burguesía nacional que históricamente ha dependido del mercado interno y de las posibilidades de colocar sus productos para que se abastezca el consumo interno. Esto va a ser así, Hugo.
Bien, profe, preguntarle esto ya como para traer un poquito más de historia, si bien usted hacía referencia de que este cepo empezó en el 2011, se mantuvo durante el gobierno de Macri, pero también hay que dividir tres categorías, ¿no? Cuando hablamos del cepo cambiario. ¿Cuáles serían? El comercio exterior, el cepo financiero y el cepo cruzado. Así es, que tienen que ver con, estábamos hablando del cepo para ciertas cuestiones que tienen que ver con los servicios, no los servicios de la deuda, que es deuda, repito, el 73% de la deuda es con títulos públicos emitidos en los últimos 40 años, podríamos decir. Esto es lo que están esperando, que se diga, bueno, ¿cómo sigue el pago, ¿no?, de todo esto que son títulos públicos emitidos por distintos gobiernos, sucesivos gobiernos, y al mismo tiempo está la deuda con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, con la CAF, que también estarán esperando una reprogramación de los pagos, porque este año, por ejemplo, vencen 12.000 millones de dólares como servicios de deuda. Esto va a tener que ver también con cómo va a evolucionar la política cambiaria y el precio que va a tener la moneda norteamericana. Así es. Profe, creo que no quedó nada en el tintero, pero si usted considera de que quedó algo más para repasar, para hacer hincapié, están los micrófonos. No, creo que es suficiente como para dar una primera opinión de aproximación a lo que va a pasar hoy, o los temas de fondo que están detrás de lo que va a pasar con la liberación del llamado cepo. Así Hasta es. aquí, Carly. Bueno, nosotros vamos a estar atentos a todas las novedades. Lo que sí le agradecemos un montón es por brindarnos minutos de su tiempo y de esta manera también adentrarnos en detalles, porque siempre es importante desde el conocimiento adentrarnos en estos temas más allá de tocarlos de oído y más aún con el diario del lunes. Así es. Bueno, el agradecido como siempre soy yo y que tengan buen día. Saludos a la audiencia. Muchas gracias, Aramayo, y muchas gracias por su predisposición, su claridad y su calidez, sobre todo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Grande. Un abrazo enorme. Ahí dialogábamos con el licenciado en Economía, Benito Carlos Aramayo, profesor emérito de la Universidad Nacional de Jujuy, que muy gustosamente él dijo, sí, puedo a las 8:15, porque además es el tema del día, como bien lo dijo él. Sí, aparte, vos sabés que cuando digo lo de la